Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy venimos con otra estrategia de scalping que uso prácticamente a diario, la cual está dejando unos profits muy altos. He puesto en el título del vídeo que es una estrategia para principiantes por el simple hecho de que es muy fácil de configurar, pero eso no quiere decir que no sea efectiva. Es más, es una de las estrategias o configuraciones de scalping que más alto porcentaje tienen de ganancia. Y bien, he borrado todos los indicadores que tenía por aquí para hacerlo con vosotros desde cero. Estamos trabajando, como estáis viendo, con el exchange de Binx. Si escojo este exchange no es cuestión del azar, es porque este exchange cobra unas comisiones muy bajas por operación. Por otro lado, es un exchange que no requiere verificación KIC. Eso es algo bastante importante si queremos negociar de una forma totalmente anónima. Os voy a dejar el link de este exchange en la descripción del vídeo. Antes de colocar ningún indicador, quiero explicar algo bastante importante, ya que en esta estrategia hay que tener bastante cuenta la tendencia en la que está el mercado. Por ejemplo, si estamos aquí en una temporalidad de una hora, velas de una hora, nos está indicando, vamos a ir moviendo el gráfico, que la tendencia no es alcista. Sabemos que Bitcoin a largo plazo sí es alcista, pero ahora mismo estamos aquí en una temporada pues un poco fea, ya lo estáis viendo. De todas formas, se pueden buscar oportunidades muy buenas. Esta estrategia tiene algo muy bueno y es que es muy fácil poder encontrar entre 20 y 40 operaciones todos los días, ya que van a ser operaciones muy pequeñitas que probablemente nos den entre un 1 y un 3%, pero podemos encontrar muchas a lo largo del día. Lógicamente, no todas van a ser ganadoras. Por otro lado, quiero comentarles otra cosa sobre este exchange de Binx. Tenéis una cuenta demo para practicar. Si nos vamos aquí, podemos desplegar y usar VST cuenta, donde podemos operar con dinero ficticio en cuenta demo. Así que no tenemos ninguna prisa para probar las estrategias. En el momento que ya estemos preparados para operar, simplemente ya nos vamos a la cuenta de USBT, donde depositaríamos dinero para poder operar con dinero real. Entonces, aquí tenemos la gráfica de Bitcoin, donde podríamos colocar los indicadores, pero vamos a venirnos aquí y vamos a escoger un par donde haya habido una subida importante o la esté habiendo. Esto es una herramienta muy buena. Aparte de poder escoger aquí los pares, tenemos esto que nos pone 24 horas cambio. Esto quiere decir el porcentaje de subida que han tenido las monedas en las últimas 24 horas. Si le hacemos clic, nos va a ordenar por orden de porcentaje todas las monedas. Si le damos otra vez, al contrario, nos va a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso, como vemos, la moneda que más ha subido hoy o en las últimas 24 horas ha sido Comp USBT. No recomiendo usar monedas que ya hayan tenido una subida muy fuerte. Esta, por ejemplo, ha tenido un 17% de subida. Entonces quiere decir que podría llegar a un punto en el que habría un retroceso bastante fuerte. Y eso no es lo que buscamos, ya que nosotros vamos a entrar al long o al alza, no a la baja. Esta estrategia podrías operar en short también o a la baja, pero funciona mucho mejor en largo. Así que vamos a buscar una moneda que haya subido pero que no tenga un porcentaje tan alto de subida. Por ejemplo, en estos niveles estaría bien 4, 5, 6. Podríamos escoger cualquiera. Vamos a escoger alguna que sea bastante volátil. Vamos a escoger, por ejemplo, Luna. Vamos a ver, que Luna está bastante fuerte. Le damos a Luna. Fijaros que aún estamos viendo la tendencia en el gráfico de una hora. Fijaros cómo ha subido el día 28 y ahora ha habido una bajada, pero ahora vemos aquí en el punto en el que se encuentra y entonces aquí es donde vamos a cambiar la temporalidad. Pero bueno, antes de cambiar la temporalidad vamos a poner los indicadores. Después, si tenemos que escoger otra moneda, ya la escogemos. Indicadores, bueno, pues vamos a escoger 3 EMAs. Vamos a darle 3 veces, 2 y 3, ahí las tendríamos. Y ahora estas 3 EMAs las vamos a configurar por colores para que se vean bien. Primero vamos a configurar la primera EMA, le vamos a poner una longitud de 5. Y esta, como es la más importante, y luego vais a ver por qué, vamos a hacer que resalte un poquito más. Y aquí en estilo vamos a ponerla de un color azul, así un poquito más claro.
Vamos a darle un poco más de opacidad y vamos a ponerla un poquito más gruesa que las demás. Vamos a la siguiente EMA, esta va a ser la de 8 y esta le podemos poner pues un color amarillo. La vamos a dejar así finita y nos vamos a la siguiente EMA. La siguiente EMA le vamos a poner una longitud de 13 y en color vamos a coger un color que resalte pero que no se confunda con las velas, como podría ser el morado. Este me parece muy oscuro, vamos a escoger otro. Ese morado parece más clarito, incluso el verde. Vamos a dejar el verde, que se distingue bastante bien. Vale, voy a acercar primero un poquito el gráfico para ver si se ven bien. Vale, se ven bien. Voy a cambiar la azul por otro color porque es la más importante. Como veis la tengo más gruesa que las otras y esta vais a ver después por qué es necesario eso, que se vea más gruesa. Vamos a configurar el color, vamos a poner este color, vale, incluso un poco más de grosor. Ahora esto ya tiene otra pinta. Se ven bien tanto la línea verde como la amarilla y la otra línea se ve también bastante mejor con el grosor. Bueno, entonces aquí vamos a pasar a ver qué temporalidad es la que tenemos que usar. Yo he visto a personas hacer esta estrategia incluso con velas de 1 minuto, con velas de 3 minutos, eso me parece una auténtica locura y periodos de más de 15 tampoco lo aconsejo. Yo, después de probar esta estrategia durante mucho tiempo, el periodo de 5 minutos es el que mejor me funciona. Vamos a darle a 5 minutos. Bueno, como veis, en el corto plazo la tendencia ya no se ve la gráfica tan fea y tan a la baja. Aquí es donde vamos a encontrar las oportunidades. ¿En qué se trata esta estrategia? Lo vais a ver ahora muy fácil. Bueno, os había dicho que esta línea que veis, que es la EMA de 5, que he pintado de un color más grueso, ¿por qué tiene que ser así? Porque tiene que pasar por encima de las otras dos, cruzar por encima de las otras dos, de abajo hacia arriba, como estáis viendo aquí, y juntarse o fusionarse en este punto en concreto. Lo voy a poner más amplio, que lo vais a ver muchísimo mejor. Ahí lo estamos viendo bien. Mirad, viene por aquí, entra por debajo y aquí en este punto es donde las tres se han fusionado. Ese es un momento para entrar en long, un momento para comprar. Y fijaros la inmensa subida, inmensa subida que hemos tenido. Vamos a buscar más oportunidades. Esta estrategia ya os digo que es buenísima. Ya os digo que son operaciones cortas donde, dependiendo un poquito, pues bueno, de la fuerza con la que suba, en este caso podríamos obtener una rentabilidad buena. Aquí es un periodo más corto, la rentabilidad sería menor, pero la mayoría, ya os digo que la gran mayoría, un 80%, van a ser ganadoras. Mirad aquí, entra por debajo y cruza las otras dos. Este es el punto. En el momento que veáis el cruce claro, aquí ya podéis hacer la operación a long. Aquí, bueno, se acaba de formar, aún se está desarrollando la operación, pero fijaros aquí lo que ha pasado. Ha venido por debajo y ha pasado por encima de las dos. En el momento que pase por encima de las dos, este sería el buen momento de compra. Y como veis, parece ser exitosa porque la vela que se está formando ya es muy posible que llegue por lo menos aquí arriba, que es el punto de soporte más alto del último movimiento. Vamos a ver más, vamos a ver si tenemos aquí más, ¿vale? Fijaros aquí, va por debajo, cruza primero la línea amarilla, después cruza la línea verde y ahí es el punto. Siempre esta tiene que venir por debajo y nosotros vamos a ir a hacer una compra en long o en largo o al alza, como lo queráis llamar. Fijaros, entramos aquí y salimos aquí. ¿En qué momento nos salimos? Nos salimos cuando la propia línea azul empiece a torcerse o a hacer un cambio de tendencia. Fijaros, sube, aquí ya se empieza a ponerse en un periodo de rango y a desestabilizarse. Antes de que empiece a bajar hay que cerrar, hay que ponerse, nosotros mismos tenemos que ponernos unos límites. De hecho, después os voy a explicar cómo vamos a manejar el stop loss y el take profit, y eso os lo puedo enseñar desde aquí mismo. Si nosotros, por ejemplo, entramos en este punto, que lo estáis viendo aquí claro, veis que entra por debajo, aquí se cruza por encima de la línea amarilla, cruza por encima de la línea verde, este es el punto de compra. ¿Y qué stop
lops nos marcaríamos aquí? Pues mira, muy sencillo. Vamos a mirar en este periodo que ha estado aquí como de rango, nos venimos al punto más bajo. No al punto de la vela, sino al punto de la mecha. Fijaros que la vela cierra aquí, mejor dicho cierra aquí, pero la vela, fijaros dónde termina aquí la vela, pero la mecha está aquí. Entonces yo recomiendo poner stop loss aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que si una vela nos llegara hasta aquí, ya esta operación no nos serviría. Sin embargo, en el momento que ya esté por esta zona, ya la operación sabemos que va a ser exitosa. Luego están estas trampas, como llamo yo, trampas para osos, que parece que va bien y de repente se tuerce, nos asustamos y cerramos la operación. Bueno, en este caso son ganancias, pero muchas veces podemos cerrar en pérdidas y resulta que después no, se vuelve a dar la vuelta. Este cruce es muy efectivo. Tenéis que tener en cuenta que estos periodos no son algo azarosos tampoco. 5, 8 y 13 son los días de los propios periodos. Por eso es importante la EMA de 5, es la más importante. ¿Por qué? Porque estamos a 5 minutos. Entonces es la que lleva la voz cantante. Pero en este punto está arrastrando a las demás. Entonces ahí sí sería una buena señal. Vamos a buscar más señales. Porque como os digo, si estamos una tarde entera, con lógicamente habiendo escogido bien el par, un par que tenga pues esta volatilidad y que tenga bastantes tirones al alza, por eso es importante coger una moneda que en el corto plazo esté subiendo o que esté teniendo una volatilidad importante. Mirad aquí, es que está clarísimo. Viene por aquí, se da la vuelta, atraviesa la amarilla, atraviesa el azul y mirar todo lo que sube, hasta que después se empieza a dar la vuelta. Estamos encontrando todas las situaciones que estamos viendo. Son todas situaciones y operaciones que hubieran sido ganadoras. Fijaros aquí, entra por debajo, acordaros, por debajo, no por encima. Aquí atraviesa por encima, pero esto sería para entrar al corto. Y no es lo que buscamos, nosotros buscamos entrar al long, ¿vale? Fijaros, viene por aquí, atraviesa la amarilla, atraviesa la verde, punto inicial de compra, stop loss donde está mecha. Y por ejemplo aquí ya que ya se empieza la vela a torcer, cerramos posición y ya está, y esperamos a la próxima oportunidad. Y el take profit yo no me lo marcaría, más bien estaría pendiente de la operación, ya que son velas muy cortitas. Fijaros, si entramos aquí 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, sería una hora más o menos de operación, hasta que aquí ya se empieza a torcer un poquito. Entonces aquí ya cerraríamos la operación. Una hora, bueno, puede ser mucho tiempo o poco tiempo. Depende de lo que nos suponga a nosotros ganar dinero o perder dinero. En este caso, una hora para ganar, por ejemplo, un 2%, pues es que también depende del capital. No es lo mismo hacer una operación del 2% de 100 USDTs que entrar con 10.000, ¿vale? Si entramos con 10.000, pues el 2% ya es un pico. Y como eso, si vamos retrocediendo la gráfica, vamos a encontrar un montón de oportunidades muy parecidas a esta. Vamos a salir de la pantalla completa. Y bien, esta es una estrategia, como os digo, muy sencilla tanto de configurar y como de seguir, porque lo único que hay que tener en cuenta es que la EMA de 5 entre por la parte baja. Ahora vamos a ver un poco esta parte muy rápidamente, que aquí lo tenemos bastante sencillo. Bueno, lo primero, os voy a dejar el link, como ya sabéis, en la descripción del vídeo. Una vez que estéis dentro de Binx, simplemente tenéis que venir a la pestaña de contratos y entrar en futuro estándar. Ya estaríamos aquí dentro. Una vez que estemos aquí dentro, podemos poner long o short. Nosotros, como ya os dije, vamos a entrar long, que el long es al alza. Una vez que estemos aquí, vamos a poder escoger el tipo de orden. Orden de mercado, orden de activación. En este caso, el orden de activación no nos va a servir de nada. El orden de activación es para nosotros colocar el precio en el que queremos que inicie automáticamente. Nosotros no estamos buscando ningún precio en específico, sino que estamos buscando un cruce de EMAs. Entonces, en este caso, lo pondríamos en orden de mercado. Aquí ingresaríamos la cantidad con la que queremos entrar. Pensar que aquí vamos a ganar un porcentaje pequeño, pero también vamos a perder un porcentaje pequeño, así que tampoco hay por qué asustarse por poner cantidades grandes aquí. ¿Por qué? Porque vamos a poner un stop loss, entonces es una diferencia de precios muy pequeña. Vamos a perder un 1 o un 2%,
y vamos a ganar también un 1 o un 2%. Entonces, a lo largo del día, si hacemos 40 operaciones, esas 40 operaciones, si tenemos 35 ganadoras, ese día es positivo. Y así un día tras otro, así es como se trabaja el scalping. Entonces aquí, si ponemos un importe de 1000 USBTs para empezar, pues las rentabilidades serían muy buenas. Apalancamiento, algo muy importante. Podéis usar apalancamiento, como veis, depende de qué moneda. Hay monedas que te dejan incluso más, incluso hasta 150. Yo recomiendo usar apalancamiento de 5x, que ya está bien. Un apalancamiento de 5 está muy bien. Take Profit, como os dije, yo Take Profit no pongo, prefiero más cerrar en manual. Y si os queréis marcar un objetivo, os podéis marcar un objetivo. ¿Que queréis cerrar al 5%? Pues ponéis un 5%. Incluso podéis bajar esta cantidad y poner yo quiero ganar un 3% o un 2%. En este caso no me deja mover con estas flechitas, pero lo podéis poner de forma manual. Un 2%. Yo quiero que cuando tengamos una ganancia del 2% se cierre la operación en ganancias. Pues ahí lo tenéis, no hay problema. Stop loss, y el stop loss sí que es lo más importante, porque esto sí que nos va a decir cuánto capital estamos dispuestos a perder en caso de que se vaya a nuestra contra. Lo podemos poner tanto en porcentaje como por precio. El stop loss, ¿cuánto recomiendo? Pues como ya os he dicho, que la línea os quede más o menos por la última mecha. Después de ahí ya no tendría sentido, esto ya lo vais calculando, pero como ya os he dicho, tenéis una cuenta demo aquí para practicar antes de invertir con dinero real. Entonces ya podéis ajustar ese take profit y stop loss a vuestro gusto. Yo ya os digo, de la manera que yo lo hago, esto no os lo toméis como consejos de inversión, más bien son tutoriales educativos donde enseño a hacer trading, en este caso una modalidad que se llama scalping. Tengo otros vídeos de scalping, os voy a dejar el último vídeo que he subido con otra estrategia y otra configuración, os lo dejo por aquí mismo, ahí lo tenemos. Echadle un ojo a ese vídeo que también os va a gustar mucho. Es también otra estrategia bastante sencilla de configurar y que también está dando unos resultados, no sé ahora mismo si mejores o peores que esta estrategia. Hay menos entradas, pero el profit es más alto. Eso ya depende ya del tiempo que tenga cada persona. Pero son dos estrategias a tener en cuenta. Si os dejo ahí el link del vídeo para que lo veáis, es para que podáis comparar las dos estrategias y así quedaros con la que más os guste, o simplemente ir usando las dos. ¿Por qué no? Yo uso las dos y más estrategias que uso, que aparte no las he subido al canal y las voy a ir subiendo. Así que bueno, yo voy a concluir el vídeo aquí, dejo los comentarios abiertos, comentarme lo que queráis sobre estas técnicas de scalping, qué os parecen y sobre todo si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis comentarme en los vídeos o directamente en el grupo de Telegram, que también os lo dejo en la descripción del vídeo. Si os ha gustado el contenido de este vídeo, dejadle un buen like y suscribiros al canal. A vosotros no os cuesta nada y es que a mí no sabéis cuánto me ayudáis, sobre todo me motiva a poder seguir subiendo contenido de este tipo. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Un saludo a todos.